Hola Andrés, Hola, buenas tardes, doctor. ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Todo bien? Pero muy bien, amigo, muy bien. Por suerte. Qué, qué alegría poder charlar contigo y qué buena esta iniciativa de poder estar conectado con los colegas de todas las partes y más con la querida provincia de Chaco, Sáenz Peña. Así que un verdadero placer, un verdadero honor, una inmensa alegría de poder compartir este rato con ustedes. No, al contrario, la alegría es nuestra de poder contar con vos, Andrés, un especialista en la materia de derecho laboral, eh, una persona joven, pero con una amplia trayectoria y con muchos conocimientos, destacable, y que incentiva, y que eso deja demostrado a las claras, que los jóvenes abogados y los colegas no solamente en Buenos Aires, sino que en todos lados es una decisión propia muchas veces de ser algo, de tener conocimientos, de avanzar, de atropellar la vida. De eso se trata la vida en sí, y en todos los aspectos, no solamente en la abogacía, sino que la calle nunca es fácil, y hay que ponerle ganas, coraje y constancia. Con cien constancia y por ciento. tiempo, exactamente. Así que desde ya me gustaría presentarte, eh, para que conozcan un poco tu currículum. Para los que no lo conocen, él es el doctor Andrés Prieto Fasano, es un especialista en Derecho Laboral, doctor de Ciencias Jurídicas y Sociales, también es docente de Derecho del Trabajo en la UBA, en la UMSA, integrante de la Comisión de la Legislación de la Unión Industrial Argentina, más conocida como la UIA, y es un representante de los empleadores ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que más adelante quisiera hacerte algunas preguntas de eso, porque bueno, para nosotros por ahí a la distancia desconocemos algunas cosas y las experiencias tuyas seguramente. Te he visto que estuviste en congresos a nivel mundial, eh, participando en la OIT, y sería bueno que nos cuentes más adelante esa experiencia. Pero para dar inicio, bueno, ese es Andrés Prieto Lozano, es el popular colega conocido, muy conocido en el derecho, en el ambiente de los profesionales del derecho laboral. Así que bueno, bueno Andrés, ¿qué Gracias por decirte? todo ese currículum. Tal vez lo decís Ni porque, vos sabías tu porque currículum. eh, no creo que una de las virtudes de estos medios y esta red de comunicaciones es que nos hicimos amigos virtualmente. Así que Sí, bueno, espero que cuando se levante esto y pueda estar en la querida provincia del Chaco, podamos estar juntos para abrazarnos y tal vez tomar un café o comer algo y seguro que vamos a a charlar largo y tendido. así será si Dios quiere. Así que bueno, un poco también manifestar la importancia en estos tiempos de mantener la alegría, mantener la esperanza, que es lo último que se pierde, la fe. Realmente el mundo está conmocionado, el país está conmocionado y a veces estos espacios sirven también para darnos fuerzas y contención. No la tiene fácil nadie, ni las empresas grandes, medianas, chicas, ni los trabajadores. Realmente estamos viviendo en tiempos de crisis en todos los sentidos y bueno, es acá donde debemos sacar lo mejor del ser humano y apelar a la buena fe, a la solidaridad. Realmente yo digo, mira, el artículo 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que las partes, tanto el trabajador como el empleador, deben obrar de buena fe, solidaridad y colaboración. Yo creo que más que nunca en estos tiempos, tanto los trabajadores como empleadores debemos tener esa empatía, esa comprensión en esta situación tan difícil que está viendo el mundo. Y yo tengo la fortuna, y tú también creo que estamos en algo que nos apasiona, que es el derecho, y a mí me toca las relaciones laborales, que es una disciplina extraordinaria, porque habla justamente del trabajo. Y el trabajo es aquello que le da sentido a la vida, le da dignidad al hombre que ejerce su trabajo, y no puede existir hombre que no trabaje, aunque cualquier tipo de trabajo fuese, el trabajo es eso que le da un horizonte, un rumbo y un norte. Por eso es tan importante el mundo que nos atañe acá, que es el mundo de las relaciones laborales. Sin duda alguna, en estos tiempos de pandemia, era inimaginable cuando en marzo escuchamos que estaba el virus en Wuhan, en una ciudad de China,
y que era como de ciencia ficción, una película iba a llegar a la Argentina, al hemisferio sur. Yo realmente pensé que nunca iba a llegar, que iba a quedar solo en China. No obstante, llegó y ante esta circunstancia, máxime la triste situación que se vivió en España, en Sí, Italia, con tantos fallecidos, con tantos viejos que fallecieron, personas jóvenes incluso también, el gobierno tuvo que actuar para evitar los contagios masivos del coronavirus. Y es de aquí que ha sorteado un montón de decretos de necesidad de urgencias, resoluciones ministeriales, y nosotros los abogados tuvimos que estar ayornándonos a toda esta legislación, planteándose si era constitucional e inconstitucional. Acá hay una colisión de derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, cuando en el artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación tienen derecho a transitar libremente, a ejercer industria lícita, sí. 14 bis, a trabajar, condiciones dignas de trabajo. Entonces entran en colisión un montón de derechos constitucionales que acá nosotros los abogados empezamos a ver cuál prevalece sobre cuál en la balanza. Yo creo que no es oportuno hacer una discusión si es constitucional o inconstitucional, sino mirar y unir fuerzas y apelar al sentido común para avanzar en este sentido todos juntos. En cuanto a las relaciones laborales, el mundo está viviendo, ya venía viviendo una era de la digitalización, y esto lo vaticinó McLuhan, el sociólogo, que decía que vivimos en una gran aldea global, donde estamos todos interconectados y estamos en un mundo sin barreras. Lo que repercute en Zimbabue llega a la Argentina, y acá en este caso lo que pasó en Wuhan llega a la Argentina y a todos los confines del mundo. Y en las relaciones laborales, ¿cómo hacemos para evitar el contagio del virus en los establecimientos fabriles, las oficinas? Es de aquí que surgieron y se empezó a utilizar más esta modalidad del teletrabajo o trabajo Sí. remoto home office. En realidad, yo considero que no es teletrabajo, porque el teletrabajo es otra cosa. Lo que estamos haciendo acá es home office. Y en Oficina en nuestra casa. legislación, exactamente, y en la legislación argentina no está contemplado, legislado, lo que es el home office o teletrabajo. Nuestra querida y vieja ley de contrato de trabajo data de 1974, o sea, de la década del 70. Imagínate que cuando legislaron los derechos y obligaciones de los trabajadores, nunca dijeron, che, si vos te quedás en tu casa haciendo home office, tenés que trabajar 8 o 4 horas. Entonces, lo lindo de esta pandemia, si vemos dentro algo lindo de la Sí, lo catástrofe que se positivo, está digamos, hay que viviendo, sacarle lo de lo positivo. positivo, es esa posibilidad de experimentar los nuevos desafíos y oportunidades que tenemos ante esta pandemia. Entonces son los espacios que creo que tenemos que aprovechar para reflexionar, repensar y ahondar. Hoy en día se han presentado mediante Zoom ya proyectos al Congreso Nacional respecto al teletrabajo para legislarlo. Primero y principal, porque cuando hablamos con un amigo, me llama y me dice, Andrés, trabajo en un banco. ¿Sabes que mi jefe me levanta y me dice que me haga Zoom a las 8? Después tengo uno a las 2 de la tarde, uno a las 6 de la tarde. Entonces surgen interrogantes. ¿Tengo derecho a la desconexión? Otro interrogante que surge. ¿Quién debe pagar por las herramientas de trabajo? La computadora, el Internet, teléfono, el el internet, servicio. o sea, el servicio. Yo contaba hace poco que me llamó un cliente, una empresa bastante importante, y me dice, mira, la de recursos humanos, tengo una colaboradora que en su casa me está pidiendo una silla ergométrica, porque dice que está 8 horas ante la computadora. ¿Se la tengo que dar o no? Lo que primero le explico es que nuestra legislación nada dice sobre el home office. No es que la ley te dice, sí, mira, como empleador tenés la obligación de dar las herramientas de trabajo para que haga en su casa. Te digo, pero bueno, lo único que queda marcado es que el decreto de necesidad de urgencia 297, aislamiento social preventivo obligatorio, dice que todos aquellos trabajadores que están exceptuados porque no son esenciales deben pactar con su empleador bajo el marco de la buena fe, dice. O sea que solo nos dice que bajo el principio de buena fe se deben pactar las normas del teletrabajo. Yo dije, teniendo en cuenta este principio de buena fe, vos como empleador le tenés que otorgar la computadora, el teléfono. Le dije que lo haga Muy y me dice, amplio. bueno, pero después, cuando termina esto, me lo tiene que volver. Le digo, sí, por supuesto, porque no es un bien personal, sino de la compañía.
A los 15 minutos llamaron todos los empleados, colaboradores de la empresa y pedían la silla, pedían... Pero bueno, son deberes que corresponden, ¿no? Las obligaciones. También surgen nuevos interrogantes como las enfermedades profesionales. Cuando uno habla con un amigo y dice, estoy 8 horas sentado, me duele la espalda, se me irritaron los ojos, me agarró túnel carpiano, y hay un fenómeno nuevo de esta era de la digitalización, que es lo que se denomina burnout digital. Esto del recalentamiento cerebral, el estar quemado, el término quemado. Bueno, creo que estas nuevas enfermedades profesionales vamos a tener que ir discutiendo, y es una discusión que nos debemos, si son realmente profesionales o no. Y a su vez aprovecho para decir que está la resolución 21 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que establece que aquellos aquellos colaboradores que estén haciendo teletrabajo como office de su casa tienen cobertura de ARRETE. ¿Qué significa? Que si están con la compu trabajando y están tomando mate y se le cae el agua hirviendo y los quema, tienen cobertura por ARRETE. Están en la silla, se le rompe una pata y se fracturan el coxis, tienen cobertura, es un accidente laboral. Así que bueno, son los nuevos planteos que va surgiendo ante estas modalidades de trabajo, que son realmente, es apasionante. Una adaptación de la legislación a estas nuevas realidades. Creo que muchos descubrieron nuevas, a eso es lo que vos decías recién, de lo positivo, que hay que buscarle al escenario adverso, que es este que vivimos, de coronavirus y pandemia y cuarentena, que es pura y exclusivamente que yo calculo que muchos empleadores se han dado cuenta que pueden tener empleados sin darle una oficina, pudiendo trabajar desde su casa, desde su hogar. Obviamente que hay trabajos que son necesariamente presenciales, pero con esto han descubierto que antes parecía que sí o sí había que ir al trabajo, como que había que trasladarse para ir a trabajar. Y hoy han descubierto que mucha gente en su domicilio, en su propia casa, puede trabajar desde ahí. Sin duda. Considero positivo, encima reduce muchos costos. Costos de transporte, costo para el empleado y costo para el empleador. El empleador porque no necesita una oficina, no necesita un espacio físico para otorgar ni para alquilar, o con algo más chico se arregla en vez de tener algo, una construcción alquilada o construida propia que sea mucho más grande. Totalmente, Edgardo, los beneficios y las desventajas, las ponemos una lista, hay mucha gente que te va a decir, no tengo que usar el auto para ir de provincia a capital, por ejemplo, el riesgo, da el riesgo. No pago la cochera en capital, tengo más tiempo de estar en mi familia, pero a su vez también tenemos eso que nos caracteriza a los argentinos, que es el encuentro, el compartir el mate, que ahora tengo ganas de tomar mate con vos ahí que estás tomando. Hay cosas que creo que ese espíritu de encuentro que también caracteriza al argentino y al mundo. Entonces hay que ver y distinguir cuáles son las ventajas y las desventajas. Lo real es que hoy en Argentina no está legislado el teletrabajo. Hay un convenio de la OIT, que es el convenio 177, que habla del trabajo a domicilio, pero no es lo mismo. Y también tenemos otro agravante aquí en la Argentina, que hablamos tal vez holgadamente de lo que es el teletrabajo, hablamos de las nuevas empresas, de las startups, pero hay un problema. La Argentina no todos tienen la posibilidad de tener wifi, de tener teléfono, de tener computadora, lamentablemente. En el Chaco impenetrable, en tu provincia, en la provincia de Buenos Aires, tantos barrios humildes que no tienen la posibilidad ni de tener de gozar de los derechos fundamentales del ser humano más importante como agua potable ni electricidad. Entonces creo que lamentablemente no estamos en Suiza, estamos en la Argentina, pero bueno, son esos nortes y esos desafíos que debemos tener por delante. Lo mismo pasa con la justicia. Tú eres presidente del Colegio de Abogados de San Peña. Yo como abogado litigante hemos sufrido en carne propia, sin echar culpa a la justicia, al contrario, hacen todo lo que pueden, de que no estamos en condiciones de tener una justicia 4.0 digital. Son los grandes desafíos y las discusiones que nos debemos. Nosotros como abogados estamos en feria judicial extraordinaria. Atienden solo en amparo, medidas cautelares, libramiento de giros. Pero el expediente que un juicio laboral en Argentina dura 3, 4 años, tanto para la empresa como para el trabajador, va a durar 8 más ahora. Porque el día que fijen audiencia de testigos y que se reanude la normalidad en los tribunales, tenemos para el 2028. Sí. Si antes, estando sin cerrar, te fijaban una audiencia de acá a 6 meses o 10 meses, imagínate ahora.
Para Por eso dentro de mismo, 5 años van a tener la audiencia. por eso mismo, creo que son los grandes desafíos. Uno cuando habla, yo tengo muchos conocidos en la justicia, además, que realmente hace un trabajo titánico de bomberos, pero cuando habla te dice, che, no tengo sistema, uno no pudo venir porque es mayor de 60, no tenemos la web, o sea, creo que la Argentina tiene que dar estas discusiones no solo para la justicia, sino para todos los sectores. Un mundo donde está a la vanguardia de la tecnología. El año pasado tuve el placer de ser becado para un programa que se llama Inaltum, que fue en Washington, Estados Unidos, y tuve el honor de conocer un juez federal que se llama Peter Masit, y fuimos a verlo y yo me imaginaba Comodoro Pi, lleno de expedientes, empleados por todos lados, más en el estado de Washington, que es la capital de los Estados Unidos. Y hablando con este juez me dice muy amablemente, ¿sabes que aquí contamos solo con 4 empleados? Uno de ellos ad honorem, porque todo lo tenemos digitalizado. No existe el expediente, y es más, hasta están aplicando inteligencia artificial con un sistema que más o menos redacta la sentencia y él se fijaba un par de puntos. Yo creo que estos temas son los que debemos analizar. Obviamente hay que tener cuidado porque digo, tal vez el músculo humano se pueda reemplazar por una máquina, pero lo que no se puede reemplazar es el corazón y las emociones. Y nosotros como abogados, para convencer a un juez para entender el causa, a veces se necesita de corazón y de la sana crítica. Entonces, bueno, estos son los desafíos, los interrogantes, los contras y la ventaja de un mundo que va tan acelerado. Y vos decías al principio de esta conversación que venimos acelerados. Según la OIT, 300 millones de personas hoy en el mundo están haciendo uso del teletrabajo. Y yo creo que sin duda alguna la tecnología vino para quedarse. La tecnología vino para quedarse. Ahora nosotros nos tenemos que plantear si esa tecnología se va a apoderar del centro, que es el ser humano, o el centro va a ser el robot y la inteligencia artificial. Estos son los temas que debemos discutir. Y cómo podemos hacer también para hablar de una integración en la Argentina y en el Cono Sur y en el mundo. Hay mucha gente que no tiene acceso a internet, teléfonos. Estas son lindas discusiones que debemos darnos. Totalmente, totalmente. Y da para largo y bueno, seguramente habrá que debatir leyes, Mirá, adaptaciones, sistemas. el año pasado en la OIT fue los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo y su director Guy Ryder dijo, mira, le pregunté cómo se imaginaba el mundo del trabajo hacia el futuro del trabajo. Me dijo, el futuro del trabajo no es los supersónicos, una película, Terminator. El futuro me lo bajó mucho más a tierra. Me dijo, el futuro del trabajo es un trabajo donde haya menos trabajo infantil, más trabajo decente y donde se hable del concepto de empleo verde. Un tema que tampoco lo ponemos en agenda, que es tratar de ver la Medio responsabilidad ambiente. que lo con el medio ambiente. Mira Y vos. vos lo habrás visto, Edgardo, en estos tiempos, que si algo rescato positivo de esta pandemia es que tal vez el mundo pudo respirar un poco, los mares, Tú, vimos que había delfines de golpe en Venecia, los bosques, increíble. los pájaros, y creo, y cada vez que tengo oportunidad de decirlo, si hay alguien que habla de estos temas y se metió con los más poderosos, es su santidad, el Papa Francisco, que para mí es una de las voces más importantes que tiene este planeta, en una encíclica extraordinaria que se llama Laudato Si, que es el cuidado de nuestra casa en común. Vos estuviste con el Papa hace poco. Sí, estuvimos el año pasado en un encuentro que se hizo, un encuentro histórico que tuve el placer de organizar. Se cumple justo un año, hace un año exactamente, con su santidad el Papa Francisco, que nos recibió con un afecto extraordinario, con una sabiduría única. Y aparte algo, es nuestro, es argentino. Sí, 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 totalmente. Salió de nosotros, salió de Flores, tiene esa humildad que lo caracteriza, esa simplicidad, ese mensaje tan inclusivo y donde pone al centro al más marginado, al pobre, y creo que ese es donde hay que apuntar, a los más marginados en un mundo tan desigual, Yo no siendo estuve tan cerca como representante vos. de empleadores. No estuve tan cerca como vos porque vos estuviste personalmente con él entregándole un reconocimiento, por lo que vi. Pero bueno, tuve la oportunidad y la suerte de ver una misa que dio él desde el balcón, ahí Bueno, en Italia. qué lindo. Pero bueno, por lo menos, viste, uno se siente ahí, siente esa piel de que Sí, es un ya argentino el la que está emoción, ahí.
La emoción de estar solo, aunque sea tenerlo a 50, 100 Sí, metros, es una sensación extraordinaria. sí, así es. Escúchame, vamos a entrar en un temita que creo que lo debes tener debes tener varias visiones sobre esa cuestión que hoy está muy en boca de toda la sociedad, no solamente de los abogados, porque la verdad que los empleadores hoy se sienten ahogados, porque es la realidad, o sea, creo que es como decías vos, hay que tratar de tener empatía y comprender de que las dos partes, hay que ponerse en el medio de las dos partes y no tratar de ahogar a una, porque tampoco sirve que ahoguemos a un empleador y mañana quiebre y van a colapsar todos los empleados. Entonces, hay que ser algo 100%. medianamente razonable y lógico todo tipo de planteo y poner buena voluntad y buena fe, como vos lo planteabas al principio, que es el tema de las suspensiones, 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Hoy, por lo que veo, hay interpretaciones diversas, eh, adaptaciones que va dando la práctica al día a día, los criterios judiciales, el acuerdo de parte. Hay muchos planteos, hasta he llegado a escuchar planteos donde el empleador negocia con el empleado un convenio para reducir o suspender la actividad y todo por privado, algo que en principio antes capaz que estaba hasta prohibido o no reconocido en el funcionamiento. Pero bueno, eso hace la buena voluntad y buena predisposición de las partes de buscar una salida, porque si no colapsa todo el sistema. Totalmente. Bueno, acá para hablar de esto tenemos dos decretos fundamentales que justo hoy digamos, se prorrogó, que es el decreto 34, que era el de la doble indemnización, que estaba hasta el mes de junio, que hoy, justo hoy, salió otro DNU, prorrogando por 180 días más, que establece doble indemnización en el caso de un despido incausado. Y a su vez tenemos el decreto 329, que se prorrogó por el 487, 487 hasta el 29 de julio, que establece la prohibición de despidos sin causa y establece la prohibición de suspensiones por falta o fuerza o disminución de trabajo. Entonces, la única que queda habilitada es el 223 bis, que es la denominada suspensión concertada, que el requisito es que presten conformidad el trabajador, ya sea individualmente o colectivamente, con su representación gremial. Y el otro requisito es que sea homologado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo Nación o provincial o municipal. El tema es que nosotros entre colegas nos preguntamos cómo podemos, si el trabajador presta conformidad para hacer una suspensión, si estaba todo cerrado. Y ahí surgían los foros, mesa de entrada, arroba, distancia. Fue realmente, viste, muy, muy complejo y la solidaridad entre los colegas fue muy buena porque todos nos pasábamos información. Che, ¿cómo hacemos una suspensión? ¿Cómo se hace? Yo creo que, mira, te digo como representante de empleadores, en estos tiempos es muy difícil despedir y nunca recomiendo el despido, porque con el despido uno toca lo más sagrado, que es el pan de todos los días, y a ese sentido de pertenencia y de dignidad que da el trabajo. Lo que trato de apelar es que si una pyme, que son el corazón de la Argentina, y hoy en día se va a producir un cementerio de pymes, es tratar de apelar a la buena fe, y si realmente está cerrado el pyme y no tiene forma de pagar sueldos porque se le complica mucho, es bueno tratar de decir, banquémonos juntos, te pago lo que puedo, se levante este y vas a volver a trabajar. La única opción legal es las suspensiones, digamos. Pero yo digo, olvidémonos de las suspensiones y vayamos al humano, al diálogo, al consenso, a tratar de explicar la situación, que estoy seguro que en estos tiempos donde tiene que prevalecer la fraternidad, la solidaridad, se entienda. Me llamaron muchas pymes de 5, 6, 7 empleados y me decían, cerré, no vendo nada, no facturo un peso. ¿Cómo hago para pagar los sueldos? Porque no aplico, porque los tengo en negro para que me los pague el Estado, no es que el Estado le paga a todos. Los que están en negro, no. Y las pymes mayoritariamente están en negro porque no pueden pagar las cargas sociales, que es otra Sí, no discusión que aguanta. nos debemos. La Mucha reforma carga. impositiva. Exactamente. Entonces, ¿qué le decía? Bueno, trata de explicarle al trabajador, pagarle lo que puedas. Le digo, porque si vos lo afectás o lo despedís, la justicia tiene un derecho fundamental que es recurrir a la justicia, pedir la reinstalación más los salarios caídos y se la dan. La semana pasada hubo un fallo del juzgado 38 de la Justicia Nacional del Trabajo, que era un trabajador de Pharmacity, que lo desvincularon
inmediatamente la justicia pidió la reinstalación más salarios caídos. O sea que no se puede desvincular en estos periodos. Y lo dijo el Papa Francisco, estos tiempos no son para, digamos, de usar la política del salve quien pueda, sino de acoger. Entonces, pero Totalmente. bueno, también uno como rol de empleadores, que representa empleadores, no puede decir, está prohibido, hay que buscarle la vuelta más humana, apelar a la humanidad, y bueno, son riesgos también que tiene el empresario. Pero bueno, Mirá, hacen una pregunta que es la que te dije que te iba a dejar medio para el final. Acá pregunta Santiago Lafalle. Dice que cuentes tu experiencia en la OIT. Pero vamos a dejarla para el final, para cerrar eso. sí, cómo no, la Eh, experiencia, le mandamos un abrazo grande, un licenciado en administración de empresa de primera, licenciado de bueno, la Falle. después había otro, Juan Pablo Sarich, ese es un chaqueño, que escribía que con agua caliente van a haber varios accidentes laborales si siguen trabajando en la casa. Sabés que pregunté, porque soy abogado, a su vez yo represento sindicatos y trabajadores, pero también empresas, y creo un poco, no creo en esa división tajante de si sos abogado de trabajador o empresa. Yo particularmente en todos mis ámbitos de la vida trato de utilizar la filosofía de la antigrieta. No me gusta la grieta en la política, no me gusta la grieta en el fútbol, no me gusta la grieta en ningún ámbito. Si trato de hacer algo y voy a tratar, aunque me queden 2 o 3 gotas de sangre en esta vida, es tratar de juntar a Claro, los seres humanos. Dicen está bien. que cuando el hombre en la década del 70 fue al espacio por primera vez, se dio cuenta que se salía el sol y se ponía en 60 minutos, vio los trópicos, vio los mares, vio las montañas y se dio cuenta que las únicas barreras que tenemos son artificiales, creadas por el hombre. Semejante belleza del mundo y nosotros acá adentro matándonos. Entonces, no soy partidario de la grieta, jamás me gustó. Mi madre me ha enseñado que eso no conduce a nada. De la misma manera que las guerras innecesarias, para mí la guerra de la palabra y generar daño con la palabra está muy de moda. Y en estos tiempos de comunicación, en estos tiempos donde hay una liviandad para comunicar, creo que debemos ser más responsables. Y si hay que dejar un mensaje dejemos un mensaje de esperanza, de motivar al prójimo que pueda hacer cosas extraordinarias y de que todo lo que se propone con el corazón lo puede lograr, siempre que primen cualidades como la bondad, la compasión, la admiración. Son las cualidades que debemos poner de vuelta a la mesa en esta sociedad del escaparate, de lo artificial, del Instagram. Entonces son todos estos temas que cada vez que puedo charlar, digo, tal vez no hablo específicamente de lo jurídico, pero sí debatir de lo mal que nos hacen las grietas y las polarizaciones. Sí, sí, totalmente. Ni hablar. Andrés, te hago una pregunta. A ver, en base a tu experiencia, o que nos cuentes un poquito la realidad que hoy vivimos respecto a esta cuarentena, de cómo está funcionando o qué vista también tenés sobre la, la superintendencia de riesgo de trabajo, el tema de las ART, de las enfermedades profesionales en cuanto al coronavirus, si fue aceptado, con qué limitación, cuál Ah, es el alcance. uh-huh. La enfermedad de coronavirus, según nos informa el OIT, la OIT en el mes de marzo hizo un informe, un paper muy recomendable, que establece pautas en base a los convenios y recomendaciones que sacó la OIT a lo largo de estos 100 años, recomendaciones para que los países, mediante el diálogo y el consenso, los utilicen para paliar o mitigar los efectos adversos de la pandemia. Y en el capítulo, en el punto que habla del COVID, dice, el COVID es una enfermedad profesional. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es el organismo que es la voz del mundo laboral y que justo inspiró a países como Colombia, Francia y España a tomarla, ese informe de la OIT para decir, bueno, el COVID es una enfermedad profesional. Aquí en la Argentina fue una situación media intermedia porque habla de presunción. Dice que los trabajadores esenciales que se contagian del coronavirus se presume que se lo hicieron en el ámbito laboral. Entonces, acá dije otro tema que es una prueba diabólica, probar que no te lo hiciste en el colectivo y en la casa, o sea, van surgiendo temas y aparte establece la Comisión Médica Central que va a estar
supeditado a una evaluación de la Superintendencia de Comisión Médica Central. Creo que son un poquito de trabas, pero bueno, por lo menos habla de presunciones y no es que lo negaron. Sí, 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 totalmente. Ahora, Igual muy bien. debo felicitar a la Justicia Nacional del Trabajo y en especial a la persona de la doctora Rosalía Romero, jueza que ante un amparo, una acción de amparo por parte de una enfermera del Hospital Tarnú, antes de que salga el DNU sobre la presunción de enfermedad profesional, estableció que se presumía enfermedad profesional y obligó a la RT y al gobierno de la ciudad a darle todos los elementos necesarios para la prevención, barbijos, camisolines, para evitar el contagio. Eso se llama justicia. Y actuó rápido. Muy bien. Escuchá, Andrés, ¿qué consejo tenés para darle a los colegas profesionales del derecho, vos que sos un especialista y que ejercés? Porque hay gente por ahí es muy conocedora de las letras, pero no ejerce, y son, obviamente, la experiencia hace a uno mucho, a Por cualquier supuesto. profesional en la actividad que fuese. Entonces, ¿qué consejo vos le das al colega para que tenga en cuenta respecto a estas situaciones que hoy se dan, de suspensión, de enfermedades, más allá de buscar la buena fe, el acuerdo, el consensuar, No, pero mira, ante yo ante el siempre digo, conflicto? nosotros como siempre apelo a la buena fe, a la solidaridad y colaboración, pero la justicia es un bien esencial y está a disposición de nosotros los abogados. En caso de que un trabajador lo desvinculen o que tenga un problema, mediante la acción de amparo contemplada en el artículo 43 de la Constitución, más la infinidad de tratados internacionales, tenemos la posibilidad de recurrir a ese derecho fundamental humano que es ir a la justicia. Y doy fe que hay muchos jueces nacionales que se están expidiendo de forma extraordinaria. Y doy el caso del trabajador de Pharmacity que lo despidieron, incluso habiendo una normativa, un decreto que prohíbe los despidos, recurrió a la justicia mediante acción de amparo, pidió la reinstalación y lo reinstalaron. Entonces, a los colegas que ejercen el derecho del trabajo, la justicia está, obviamente no para las causas normales porque están de feria extraordinaria, pero para los temas que son así, digamos, de urgencia por el crédito alimentario del sueldo, vayan a la justicia. Y respecto a esos despidos que se dan hoy, porque el alcance del decreto es la imposibilidad de despedir sin justa causa. Exactamente. Ahora, yo creo que muchos en el país Van a habrán mal poner causa. utilizado o se habrán abusado de decir, bueno, la verdad, si hay legislación o hay jurisprudencia que te lo están haciendo, que te lo vuelvan a poner en el lugar del trabajo y vos despediste, y bueno, encuadrémoslo en una justa causa. Después vemos, lo peleamos dentro de 5 años, La, lo sí, sí, charlamos. mira, lamentablemente, como hay tantos empresarios buenos y honestos, también hay empresarios deshonestos, igual que en todos los ámbitos de la vida, en la justicia, en la Sí, sí, medicina, sí. en los abogados, todos. Y En hay todos los cuánta ámbitos. gente, todos los ámbitos nadie se salva, y cuántos empresarios tal vez aprovechan esta vivada y ponen la causa. La verdad que ahí es discutirla en un juicio que va a tardar 2, 3 años a ver si la causa fue fundada o no. Son estrategias que lamentablemente algunos vivos toman. A mí cuando me preguntan, le digo, si tú no puedes pagar el sueldo del trabajador porque no te alcanza, trata de apelar a la buena fe, a la razonabilidad, al entendimiento. Ahí está la doctora Andrea Sosa del Instituto del Derecho de la Comisión de San Martín, que le manda un beso enorme. Bueno, saludos. Así que bueno, Edgardo, apelar un poco, repito, a la buena fe, a la solidaridad, a la colaboración, nunca instigar al despido, que trata con algo tan fundamental como es el derecho a trabajar, algo que lo llena, que le da sentido a la vida. Incluso a mí, como te digo, nuevamente, como rol de abogado de los empleadores, y estoy en la Comisión de Legislación y Política de la Unión Industrial Argentina, represento a la Cámara Textil ante el OIT. Nunca tratar de llegar a los despidos como si fuéramos mercadería, sino tratar al ser humano. Obviamente que es lógico que hay muchas empresas que no pueden afrontar los costos de pagar los sueldos, pero bueno, hay que apelar Sí, a la es la solidaridad y que buena fe. salgamos todos juntos.
a la buena fe. de los dos lados, porque también hay que Sí, sí, reconocer que así como hay empleadores malos, también hay empleados malos. Entonces, por supuesto. También hay que apelar a que hay trabajadores a veces que no colaboran y no ayudan y también a eso no aporta nada saludable, digamos. totalmente. Y muchas veces por ahí es como la teoría de la manzana podrida, que termina pudiendo a unos cuantos. A mí, en lo personal, yo represento algunas empresas y realmente ocurre de que, y son muy buenos jefes, patrones, vos ves con el trato que tienen, pero yo inclusive, personalmente, me tomo el trabajo de hablarle al empleado, explicarle, muchachos, miren que la empresa no tiene problema, el que tiene que cuidar el lugar de trabajo son ustedes. Ustedes si creen que una jugosa indemnización le va a servir, piensen que es un año de trabajo de ustedes y después qué van a hacer. ¿Dónde van Tal a cual. tener el ingreso que tienen esta empresa sin estudios, sin esto, sin lo otro? Analicen porque tienen en juego su vida, su familia. A la empresa le va a Sí, doler, pero va a seguir viviendo. Entonces, cuiden entre todos, la empresa los va a cuidar. Y bueno, eso es lo que yo lo llamo, considero que una empresa funciona, tiene que funcionar como una familia, funciona a donde hay alguien que se desvía y bueno, hay que hacerle entender de que no es el camino, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, bueno. Y después viene el último remedio, que es el que vos decías, que no querés llegar, que es el despido en sí. Creo que nadie quiere despedir a nadie, o sea, tiene que ocurrir algo, hay buena sí, voluntad, sí, siempre sí. hay una Cuando segunda uno habla con oportunidad. un empleador, salvo que tenga un encono personal o algo muy Ah, personal, la verdad que no tiene ninguna intención. Las pymes, que vuelvo a repetir, son el motor de la economía de la Argentina. Si tu actividad no es esencial y tú no estás trabajando, ¿cómo hacen para pagar los sueldos? Entonces, son complicaciones y ahí surgen las discusiones que nos demos también en cuanto a las cargas sociales, patronales, que tal vez se tendrían que reducir, porque en Argentina el año pasado en la OIT se discutió el problema que tenemos y la gran cantidad del trabajo informal que hay en Argentina. Y tenemos que empezar a pasar a un trabajo formal. O sea que y las discusiones sean con las reformas impositivas y estos temas. claro, es que justamente el sistema no ayuda o no incentiva a formalizar las relaciones laborales, porque vos como empresario te encontrás con que es tan grande la carga, las cargas sociales que tienen, que es imposible contratar, es imposible contratar porque no te da los números de tu empresa, o sea, entonces no hay otra chance. Entonces como que el sistema obliga por ahí también a contratar, eso no es de hoy, esto es viejo, o sea, calculo yo de que no es ni de este gobierno, ni de este que está pasando, ni del que pasó, ni del anterior, o sea, es viejo, es un problema viejo que acarreamos. Y bueno, qué 100%. sé yo, Pero en bueno, algún en estos momento, momentos difíciles que está viviendo el país y el mundo, Edgardo, somos nosotros quienes debemos, mediante estos medios de comunicación, transmitir serenidad, paz, esperanza. Estamos hechos de esa fuerza humana que nos va a hacer levantar mil veces. Y de la misma manera que hubo una Segunda Guerra Mundial en el mundo y fue un desastre, esto es una suerte de Tercera Guerra Mundial. Tengamos la esperanza que el ser humano tiene esa capacidad de levantarse y tiene esas cualidades como la bondad, la solidaridad, la comprensión, que creo que nos va a hacer un mundo mejor. Ojalá que así sea. Esto nos está dejando muchos aprendizajes en cuanto al respeto a la naturaleza, al trabajo, a los vínculos, a la familia, a la y a amistad, optimizar, y a optimizar mucho el ingenio en muchas cosas también. al Eh, apelar a la creatividad y también sí, el sí, uso, sí, sí. y a veces el uso razonable, ¿sabes qué? De la comunicación. A veces nos hipnotizamos, y me incluyo, en las computadoras, en las redes, y nos genera un vacío extraordinario. Creo, hace poco escuchaba una conversación muy interesante con el maestro Joaquín Sabina, que decía, más que una conversación y tratar de escaparme por las paredes, hacer una conversación con uno mismo. Creo que son tiempos también para la autorreflexión. Sí, 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 hoy por ahí es como que estamos retomando bastante la actividad o nos acostumbramos a entender que tenemos que tener mucha actividad en el domicilio. Lo que pasa es que uno antes no estaba acostumbrado a tener actividad laboral en su domicilio, salvo casos puntuales, pero si no es como que vos evitabas, trabajar era ya, acá en mi casa no trabajo, salvo con el celular,
por una llamada, un mensaje, pero trabajar a lo que se le llama trabajar en el domicilio, yo al menos, Mm. no estaba acostumbrado a trabajar en el domicilio. No, Y no, uno tiene todo en la oficina y hoy se me hizo tan natural trabajar en el domicilio en estos últimos meses, en los últimos días. Al principio parecía como que estaba, que no hacía nada. Y hoy estoy sí, desbordado, hoy, hoy estoy dentro- desbordado. No me da el tiempo para nada, o sea, estoy saturado, trabajo mucho más que antes, o sea, supuestamente hay cosas que no se pueden hacer, o para qué vas a trabajar si el juzgado está... Pero no sé por qué me encuentro en una situación donde el trabajo diario es mucho más largo, es con siesta de continuo, sin dormir, acá en el Chaco acostumbramos a dormir siesta, a sí, qué diferencia por lindo, ahí de sí. la capital, pero ahora, por ejemplo, yo toda mi vida dormí siesta, 2 horas, 3 horas a veces, y ahora no, ahora estoy de corrido hasta la noche, todos los No estás días. acostumbrado, te vas a desmayar. Claro, lo que pasa es que por ahí te tenés que adaptar. Bueno, este horario está bien, pero hay cosas que te adaptás con la tecnología y con la vida de Buenos Aires que te vas adaptando a que podés molestar a la siesta. Entonces molestás a la siesta en Buenos Aires y después continúas molestando acá, ¿viste? Sí, es así, qué lindo, qué bueno, qué linda costumbre tenemos que la perdí un poco acá en Buenos Aires Acá vos del mandás un horario siesta. mensaje a las 3 de la tarde y es lo mismo que mandar un mensaje a las 4 de la mañana, así, una cosa así, Sí, no se esa puede hacer nada. ubicación. Claro, sos un desubicado si haces una cosa de esa acá. 4 de la tarde, olvídate. Bueno, Claro, están y viste que cambiando te un poco llamo. la costumbre, ¿no? Los hábitos. Claro, está ayudando a cambiar la costumbre y veces que de Buenos Aires te llaman esas compañías de tarjetas de crédito, lo que fuese, a las 3 de la tarde uno está durmiendo, qué desubicado este tipo. O sea, Me pero está bueno, despertando, pero claro, bueno, ellos por lo tienen otra menos cosa. lo tomamos con gracia y ver estos momentos tan difíciles que está viendo el mundo y en este momento también un homenaje a todos los trabajadores hago que tanto esenciales como no esenciales, y que ahora veo por la ventana de los trabajadores de las plataformas digitales, Rappi, Globo, Uber, que no tienen legislación. Algunos sostienen que ya con la ley de contrato de trabajo habría una, una relación laboral fraudulenta y otros sostienen que habría que haber, yo estoy inculpado en esto, es una nueva legislación, una actualización laboral. Son sinceramente los temas que debemos discutir, porque estos chicos hoy son héroes, los que nos traen la comida, nos traen cualquier tipo de bien o Sí, servicio, sí. y no tienen legislación, si la atropellan no tienen RT, no están haciendo aporte a la jubilación, no tienen obra social, es realmente muy dañino. Claro, son sus propios patrones y como que no hacen sus aportes solos, se Exacto. ganan la Bueno, moneda en el día a día. Sí, 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 son sí, sí, obvio discusiones que que sí, se tienen que dar para ver si hay una nueva actualización laboral o no. para cuadrarlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Escuchame, Andrés, bueno, eh, quiero que me cuentes y que nos cuentes a todos la posibilidad que vos tenés y que tuviste, primero de participar en los 100 años de la OIT y bueno, y contarme cuál fue esa experiencia, más allá de esa experiencia en sí, cuál es la función que vos cumplís, qué es qué beneficios sacás de eso, y no me refiero solo a una cuestión económica, sino a beneficios de la experiencia, del trato, de la relación, del conocimiento, del poder, porque no, las relaciones son poder, que me cuentes, digamos, el combo completo, no solamente la experiencia de participar en dicho evento y que te hayan tenido en cuenta, sino más en profundidad en el tiempo de eso. Yo creo que es un honor enorme. Y bueno, las cosas pasan por algo en la vida, o por providencia, como digo yo, por la divina providencia. Y a veces nos toca ocupar un rol o estar en lugares que a uno le cambian la vida para siempre. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo que se creó en 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, que fue llamada la Gran Guerra, que fue un desastre, donde millones de personas perdieron su vida, millones, y ante esa necesidad humana de generar una organización que dé contención y bregue por los derechos tanto de los trabajadores como empleadores y que ponga orden, surge la Organización Internacional del Trabajo que realmente funciona maravillosamente. Depende de Naciones Unidas, pero yo no le creo tanto a Naciones Unidas
porque la finalidad de Naciones Unidas es mantener la paz en el mundo. Y el mundo vive en constantes guerras o amenazas nucleares, o Corea o China que amenaza con volar el planeta. Entonces sí creo en la OIT, porque la OIT trata de, saca convenios y recomendaciones que tratan de hacer un mundo más igualitario y con menos pobreza. Y para hacer un mundo más igualitario y erradicar la pobreza es con trabajo. No hay otra manera. La receta es generar trabajo. Esta es la gran discusión. Estar ahí es realmente como una película, porque en las 2 semanas que vas, que se hace una conferencia anual todos los años, convivís con participantes de 187 países del mundo. Entonces estás con los africanos, estás con los ingleses, con los de Somalia, con los de Uganda, con los de Nueva Zelanda, y durante 2 semanas vos tenés discusiones, te ponen acá como un handy, y hay 5 idiomas: el francés, el inglés, el español, el italiano, y tenés que escuchar las conversaciones sobre violencia y acoso en el mundo laboral, sobre el teletrabajo, sobre libertad sindical, sobre temas realmente muy interesantes. Y escuchás tanto a los representantes, los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Entonces, estar en esa experiencia, como tú dijiste antes, da la posibilidad de conocer mucha gente, tanto los empleadores como los trabajadores, de generar vínculos de calidad con personas que están muy vinculadas con el derecho laboral, y la posibilidad de vivir una experiencia que es extraordinaria para cualquier abogado, que es poder estar en la Organización Internacional del Trabajo discutiendo cualquier política respecto al mundo del trabajo. Erradicación del trabajo infantil, trabajo de mujeres. Hace poco salió el convenio sobre empleo doméstico. El año pasado salió el convenio 190 sobre violencia y acoso laboral en el mundo de las relaciones laborales, que esta semana en Argentina se presentó mediante proyecto de ley en el Senado. Violencia y acoso en el mundo laboral fue extraordinario. Estar ahí, escuchar la discusión, que en África tenía una trabajadora de Somalia viviendo en una fábrica por $2, y el empleador, porque hay que distinguir entre acoso sexual con el acoso laboral, no tiene nada que ver. El acoso laboral se refiere al moving, a ese maltrato que se da constantemente. Y vos te das cuenta que el mundo tenía muchos temas en común, más temas en común que en otros que nos separen. Pero bueno, para mí esa característica, lo oíste, del tripartismo y apelar siempre al diálogo social es espectacular. Qué bueno Andrés, Sí, sí, la verdad que la experiencia es muy enriquecedora, única, y la posibilidad de ese manejo de sentido común, de hablar con empleadores, con trabajadores, con esa un poco de cintura, y aparte me motivó mucho porque era de los pocos jóvenes que hay ahí. A las instituciones y a la burocracia le gusta tener gente con silla de rueda y bastones, y creo que una gran responsabilidad que tenemos es tal vez generar espacio donde podamos pensar los más jóvenes, y esto no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, que dice en su encíclica Laudato Si, que la sociedad tiene que estar compuesta por los de pelo blanco, por los viejos que tienen la experiencia, y por esa fuerza de los jóvenes. En esta sociedad de descarte, donde se descarta a los viejos y se los tira lamentablemente en un geriátrico, o a los jóvenes que no se los escucha porque dice que están locos. Volvamos un poco a las raíces, volvamos un poco a escucharnos a nosotros, a nuestros viejos que vivieron la Segunda Guerra Mundial u otros acontecimientos que nos pueden dar la experiencia, y destaquemos los jóvenes que están a la vanguardia para construir y no destruir. totalmente de acuerdo. Mi padre es una persona que siempre dice eso, que hay que rodearse de jóvenes, son los que te mantienen vitales. Pero también así a la vez habla de lo que vos decís respecto a años atrás. Él comenta de que la generación del 50, él la llama así, son personas de que han en el tiempo transcurrido y pasado desde la no televisión, vieron la televisión, el blanco y negro, la radio, el color, el walkie-talkie, Todo. ya vieron tantas transformaciones en una sola generación que ya lo último no sabés si saben algo o no, ¿viste? Tal cual. Que realmente genera una complicación, obviamente. Por Pasaron eso, de... Edgardo, vivimos en un mundo de constantes cambios, y eh, el derecho laboral, que es lo que nos trajo hoy a esta reunión, se caracteriza por ser un derecho dinámico, no estático, en constante movimiento, y es aquí donde debemos tener las discusiones respecto a los derechos y obligaciones de los trabajadores de las nuevas plataformas digitales,
a esto denominado teletrabajo, a las enfermedades profesionales que van surgiendo, al concepto de empleo verde, es aquí donde debemos poner foco y siempre apelando al respeto y al diálogo. No se puede construir una sociedad donde uno trate mal al otro o trate de imponer mediante el maltrato verbal. Yo enarbolo la bandera del diálogo social y siempre ser muy respetuoso. El diálogo es una de las mayores herramientas de solución de conflictos que existen. 100%. Calculo de que a través del diálogo se pueden entender las personas. Inclusive muchas veces el silencio genera que uno se vaya armando una película que no es y que llegado el momento reventás mal y no tiene sentido para nada, para Al nadie. Pepe, tal vez si hablabas antes lo podías resolver. Pero sí, seguro que lo resolvías y era una pavada y quedaba, ni nacía el problema, pero bueno, hay personas por ahí que no son amigas del diálogo, no son amigas de intercambiar opiniones y palabras, y bueno, lleva muchas veces a encontrarse que ese silencio termina estallando. En Tenemos fin, que volver un poco a la humanidad y como lo decía Aristóteles, somos animales políticos que estamos destinados por nuestro ADN, nuestro disco rígido, que es relacionarnos con los seres humanos. Entonces no nos olvidemos nunca que tal vez la digitalización, la era de la superinteligencia artificial, nos está desbordando y vino para quedarse. Lo que estamos haciendo ahora, una teleconferencia, vos desde Chaco, yo desde Capital Federal, sí. pero no nos olvidemos de poner en el centro de la discusión la humanidad, que es lo que más se necesita en este mundo. No olvidarnos lo esencial que es el corazón humano. Así es, así es. Y bueno, seguramente, Andrés, en alguna oportunidad tomaremos un café, como vos Por decís. supuesto, va a Yo ser un lo placer ir saludo. a la querida provincia del Chaco. Le mando un abrazo a todos los colegas del interior del país y felicitarte a vos, Edgardo, por la iniciativa, por tu rol que ocupás siendo presidente del Colegio de Abogados de San Peña Chaco, la calidez en mandarme un mensaje y contactarte conmigo. Yo realmente aprecio esos gestos y bueno, las amistades virtuales que estamos cosechando en estos tiempos, que es algo positivo. Contás conmigo, estoy a disposición para vos y todos los colegas y felicitarte nuevamente por la iniciativa de generar estos espacios de reflexiones. Así es, yo creo que es muy... en principio, gracias por las palabras. En segundo lugar, creo que es muy enriquecedor escuchar experiencias más allá de que yo también me considero una persona joven, Por estoy muy usado, supuesto, ¿no? Pero me considero joven. nada, Capaz que sos soy más muy joven que joven. vos, Andrés, que guarda. Lo estoy seguro que sí. Pero bueno, seguramente, como te voy a repetir, nos reuniremos, buscaremos la vuelta, la forma de hacer algo a futuro, Por supuesto, voy a ir aceptar a saludarlos allá capacitaciones. a la provincia del Chaco. Un gusto, gracias nuevamente en tu calidad de presidente del Colegio de Abogados. Agradecerte la invitación, saludar a todos los colegas del Chaco y del país. Y nuevamente me encuentro a disposición para generar estos espacios donde podamos conversar, dialogar siempre con respeto y mirando la mirada del otro, por más que no sea la misma, con ese entendimiento humano. Así es, Andrés. La verdad que agradecerte, mandarte un saludo, un agradecimiento no solamente a título personal, sino a título institucional, en representación del Colegio de Abogados de Saspeña, acá de la provincia del Chaco, y de los colegas de la provincia y de la segunda circunscripción. Para nosotros es enriquecedor poder contar de mano propia y directa las experiencias que nos contás y acercarnos los conocimientos, obviamente que da para una profundidad eterna, quizás. Nos podríamos quedar hablando horas, Eh, porque es apasionante el mundo de las relaciones laborales. Pero bueno, sí, hacemos lo sí, que sí. podemos y ya se nos va a cortar porque nos quedan 4 minutos para Así es, responderte. así es. Por eso justamente le dará despedirte, agradecerte y bueno, Un seguiremos en placer. contacto y a futuro haremos Un alguna otra fuerte charla. abrazo virtual, Edgardo. A vos y a todos los colegas, al doctor Pusoli, a Luquitas Lewis, mucha gente amiga que se conectó. Le agradezco, Santiago Lafalle. Gracias por la invitación. Un placer. Así es. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, Chao, chao. Edgardo. Gracias. La pasé bárbaro. Chao. Gracias.